última conexión, todos conectados por Polar Comunicaciones. Yo le decía que este segundo bloque vamos a estar con el presidente del Gremio de la Salud por el tema de del paro, ¿no? Del sector público por este reajuste. Y yo quiero compartir con la sintonía una declaración pública que me llegó a mi correo de los presidentes de la nueva mayoría, exceptuando, hay que decirlo, al Partido Comunista. Y dice, declaración pública, punto 1. Como presidentes de partidos de la nueva mayoría, reconocemos el esfuerzo hecho por el gobierno en cuanto al reajuste ofrecido a los trabajadores del sector público, en un escenario de restricción económica que obliga a ser responsables en el uso de los fondos fiscales. 2. De igual manera, respaldamos la conducción económica encabezada por el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. 3. Los dirigentes de los partidos que suscribimos esta declaración reconocemos nuestra cuota de responsabilidad en el rechazo al proyecto del gobierno, tal como habíamos comprometido, asumiendo que hubo parlamentarios de todas las colectividades que no cumplieron con lo acordado y en el entendido. Uy, me van a disculpar, pero eso justo se me fue, espérenme. Se me fue el correo. Esperen un minuto. Sí, 30 segundos. Se me fue el correo. Pasa esto acá. ¿No es cierto, Leo? Es que es importante la carta, por eso quiero que la escuchen, porque nuestro invitado igual tiene que... Bueno, él ya la leyó, pero acá está. Estábamos en el punto 3. Los dirigentes de los partidos que suscribimos esta declaración reconocemos nuestra cuota de responsabilidad en el rechazo al proyecto del gobierno, tal como habíamos comprometido, asumiendo que hubo parlamentarios de todas las colectividades que no cumplieron con lo acordado, y en el entendido de esto obliga una reflexión interna de cada partido. 4. Lamentamos la decisión corporativa del Partido Comunista de votar en bloque en contra de su propio gobierno, fuera de los márgenes de lo acordado por todas las colectividades. 5. El actual momento económico que vive el país hace necesario actuar con responsabilidad, dejando de lado las medidas populistas de corto plazo que comprometen necesidades de chilenos que más lo necesitan, tal como lo señaló la presidenta de la República. 6. Valoramos los esfuerzos del gobierno por mejorar la situación de los trabajadores de menores ingresos del sector público con un objetivo redistributivo y lamentamos no haber podido revertir con nuestros votos lo solicitado por los dirigentes, llamando a no aprobar el reajuste. De igual manera, hacemos un llamado a los trabajadores del sector público a normalizar la atención de los servicios a la ciudadanía injustamente afectado por esta penalización. Firma Carolina Goich, presidente de la ADC, Isabel Allende, del Partido Socialista, Gonzalo Navarrete, del PPD, Ernesto Velasco, del Partido Radical, Cristian Tapia, del Movimiento Amplio Social, y Francisco Parragués, de la Izquierda Ciudadana. Alberto Vargas, buenas noches. ¿Qué te pareció esta carta? Buenas noches. En realidad es increíble en realidad que este gobierno en realidad y los partidos también de la nueva mayoría en realidad no hayan entendido nada en realidad. Por un lado, ¿no es cierto? Esta carta dice de austeridad fiscal y yo me pregunto dónde está la austeridad por parte de los mismos parlamentarios. ¿Ya? No nos olvidemos acá las remuneraciones que ganan estos parlamentarios. Dentro de los países latinoamericanos es uno de los que tiene mayores remuneraciones de estos parlamentarios. En definitiva, en realidad, van de promedio de 8 a 12 millones de pesos lo que ganan. Y ojo que a partir del 11 de marzo del 2018, Alberto, sumas 30 diputados más y 20 senadores más. Exacto. De costo fiscal. Exactamente. Yo, en realidad, como te digo, me sorprende en realidad de que no sé con qué cara hacen una declaración de ese tipo en realidad de austeridad fiscal. Ellos quieren en cierta forma hacer la austeridad en base, ¿no es cierto?, al costo, ¿no es cierto?, de los beneficios que puedan tener, ¿no es cierto?, los funcionarios públicos en este caso. Hoy en día estamos en tabla cero, en definitiva, claro, es decir, estamos con cero reajuste, pero nosotros somos más dignos que ellos, pues. Porque no vamos a estar migajas de este gobierno, en realidad preferimos quedarnos obviamente sin reajuste. Claro, y en ese sentido, Alberto, el paro sigue, ¿no? Sigue porque de todos modos como funcionarios públicos
queremos hacer entenderle, obviamente, ¿no es cierto?, a este gobierno que tiene que cambiar el tono, ¿no es cierto?, de su propuesta, tiene que tener una capacidad negociadora, em, porque además, en cierta forma, somos 600.000 funcionarios públicos los que estamos en definitiva detrás, ¿no es cierto?, que efectivamente eh, siempre vamos a aspirar efectivamente, ¿no es cierto?, a por lo menos recuperar el poder adquisitivo que hemos perdido durante este año, ¿no es cierto?, y ser parte, ¿no es cierto?, también del crecimiento económico que tiene este país, porque somos piezas fundamentales en este crecimiento. Somos los recaudadores, en cierta forma, ¿no es cierto?, como funcionarios públicos de todas las, ¿no es cierto?, las divisas que entran a este país. Claro, sin duda. Ya va de forma indefinida? ¿Hay alguna otra medida de presión que se puede hacer, Alberto? ¿Está conversado eso en el seno de la Confusa? A ver, dentro del área, si nos vamos adentro del área de la salud, especialmente la atención primaria, medidas de presión en realidad que pudiera uno generar, eh, en definitiva van a terminar siendo perjudicados nuestros usuarios. Y nosotros hemos tratado de, en lo menos posible, de perjudicarlos a ellos. No podríamos, por lo menos en atención primaria, en realidad generar mayor expresión en realidad, porque eso significaría también, en cierta forma, un costo para nuestros usuarios, en realidad, y no la vamos a, eso no lo evidentemente no vamos a transar con eso, en realidad. Es decir, nosotros vamos a seguir entregándole algunas prestaciones a nuestros usuarios, ¿no es cierto?, las más básicas, las más necesarias, en realidad. Creo que son otros sectores del ámbito público, en realidad, que pueden generar una mayor presión. Aquí es fundamental, ¿no es cierto?, lo que puede decir aduana, lo que puede decir, ¿no es cierto?, la dirección de aeronáutica, ¿no es cierto?, porque por ahí se mueve todo. Por ahí, quién entra, quién sale, qué es lo que se mueve, si no, si la DGA, por ejemplo, paralizara el 100% de sus funciones, efectivamente, ¿no es Claro. cierto?, no habría movimiento de aviones. En 2 días, como tú dices, la DGA o aduanas ya queda caos en el país. Exactamente. Claro. Pero pareciera que aduanas está tomando fuerza, ¿ah? Que va a poner ahí más presión. Claro, evidentemente, inclusive lo que hicieron ayer en cierta forma en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, en contra de los dirigentes de la mesa del sector público, eso fue en realidad algo que en vez de apaciguar los ánimos, efectivamente, ¿no es cierto?, es como ponerle benzina al fuego, en ¿Qué te realidad. pareció el desalojo de Bárbara Figueroa? Es impresentable en realidad. Es decir, de la forma como se trata a una mujer, eh, es impresentable en realidad. Además, de cierta forma, el responsable de todo esto, ¿no es cierto?, es evidentemente el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Osvaldo Andrade, en realidad, quien en cierta forma se sale de sus casillas y ordena un desalojo en realidad que fue totalmente violento en realidad. Es repudiable en realidad. Alberto, ¿qué se le puede decir a la gente hoy día que está indignada, que uno lo ve con las colas, sobre todo en el hospital clínico? Yo estos últimos días he estado harto en los consultorios, he pasado también. ¿De qué forma se le puede responder a estas personas que, claro, que se sienten injustamente afectadas con este paro? A ver, aquí en cierta forma nosotros comprendemos efectivamente, ¿no es cierto?, la indignación que hay de parte de los usuarios, ¿no es cierto? Pero esa misma indignación yo creo que deben reflejársela al gobierno, es decir, a las autoridades, a que efectivamente, ¿no es cierto?, hagan hagan una manifestación de tal forma en realidad de que puedan en cierta forma decirle a la autoridad de que solucione este conflicto. ¿Ya? Este conflicto de partida nosotros no lo generamos. Nosotros todos los años nos sentamos a la mesa con el gobierno para llegar a una negociación y las negociaciones son a través del diálogo, a través, ¿no es cierto?, de efectivamente sí, también ser responsable. Y nosotros creemos que hemos sido responsables respecto, ¿no es cierto?, a la propuesta que hemos levantado desde la mesa del sector público. Lo que no hemos sido, sí, efectivamente, es escuchado por parte, ¿no es cierto?, del gobierno, porque ellos insisten en cierta forma, ¿no es cierto?, en hacer caja fiscal a costa de los trabajadores del sector público, en realidad. Mm. Otro de los temas polémicos de las últimas horas, Alberto, ha sido esta nota de Ramón Ulloa en Canal 13, donde expone en una nota periodística el parangón, la diferencia entre el sueldo de un trabajador público con uno privado. Mira, no sé si escuchaste la nota o lo viste,
pero él dice que un cargo directivo, según un estudio de CLAPES de la Universidad Católica, un cargo directivo en el sector público gana 3.682.000 a comparado a 1.878.000 del sector privado. En la escala profesional, un sector público 2.050.000 a 1.300.000 del sector privado. En la escala de técnicos, 1.029.000 a comparación de 733.000 del sector privado. Un administrativo del sector público, su sueldo estaría en 837.000 comparado a los 418.000 del sector privado. Y los auxiliares en el sector público estarían 624.000 comparado a 287.000 del sector privado. No sé de dónde sacan esos datos. En realidad, yo creo que cualquier ciudadano de este país en realidad puede tener acceso en realidad, ¿no es cierto?, a la Claro, ley la de ley de transparencia, transparencia, ¿no es ¿sí? cierto?, a las remuneraciones que tiene el sector público en realidad. Y eso dista demasiado en realidad respecto a nosotros ese estudio o esa presentación que se hizo ahí. Em, no, no es efectivo en realidad de que un auxiliar gane tanta plata en realidad. Es decir, en el ámbito público en realidad de promedio 250.000 pesos son los sueldos base en realidad y ahí claro, tú le puedes ir agregando algunos bonos en realidad que pueden tener en cierta forma por gestión, ¿no es cierto?, que es por cumplimiento de metas, que eso le puede ir aumentando un poco más la remuneración, pero también son pagos que no se hacen mensuales, se hacen trimestralmente y que suman varias cosas más en realidad, no sé, pues, si a ti te entregan por ejemplo, yo escuchaba ayer que, que un auditor, ¿no es cierto?, decía de que había un bono de 500.000 pesos, por ejemplo. Y yo me preguntaba, ¿dónde están esos 500.000 pesos? Y en definitiva es la suma, claro, hacen una suma de bonos, por ejemplo, del bono escolaridad, del bono en cierta forma de Navidad, del bono de fiestas patrias, y eso lo van sumando efectivamente como remuneración. Podría ser efectivamente que se puedan ser considerados. Pero si fuera por eso, en el ámbito privado también pagan aguinaldo de Navidad, también pagan aguinaldo, ¿no es cierto?, de fiestas patrias, Claro. y inclusive los montos son mucho más superiores en realidad a lo que se pagan en el ámbito público en realidad. Entonces es bien engañoso en realidad ese estudio que se hace en realidad y hacer una comparación de un tema en realidad del mundo privado, del mundo público en realidad. Además, en cierta forma, los cuerpos directivos por lo general son aquellos que colocan en el mismo estado, en realidad, es decir, y que son de confianza del gobierno de turno. Es decir, estamos hablando que, no sé, el ejemplo, el Ceremi cualquier Ceremi en realidad, su remuneración está sobre los 3 millones de pesos. Y eso va generando el promedio, evidentemente, de los funcionarios públicos, Claro, que no deberían ser considerados porque no son... claro, y recordemos que este ajuste anteriormente también, o sea, ellos mismos, los altos directivos, diputados, senadores, presidente de la República, seremi, intendente, también se veían beneficiados con este reajuste, pues. Evidentemente, sí. Es Porque más, un inclusive... 3,2 de un sueldo bruto de 9 millones no es un 3,2 de un sueldo de 400.000 pesos. No, efectivamente que es una tremenda diferencia. Además, de cierta forma, hay que decir que aquí, de hace aproximadamente 2 años, 3 años, en realidad, de que se le han congelado supuestamente las remuneraciones, ¿no es cierto?, a los parlamentarios, pero ellos han generado otras leyes, ¿no es cierto?, que se han autodesignado inmediatamente de un día para otro asignaciones nuevas y que le va aumentando las remuneraciones. Mm. Alberto, ¿qué te pareció también el tema de Esteban Maturana? De que salió esta noticia que tenía este auto lujoso de 59 millones de pesos y que cómo era posible que un dirigente sindical haya tenido tan importante lujo. A ver, yo creo que en cierta forma aquí acá detrás del presidente nacional o del doctor Maturana en realidad hay una historia de trabajo detrás. En realidad no es un funcionario que viene ingresando a la administración pública, es un funcionario que ya tiene 30 años de trabajo, por lo cual en cierta forma va en definitiva escalando en carrera funcionaria y evidentemente puede ostentar en cierta forma una remuneración como la que aparecía también ahí, ¿no es cierto? Decían que gana 5 millones de pesos, efectivamente, puede ser que esté en ese valor su remuneración porque su carrera funcionaria se lo ha dado, es decir, él igual partió de cero, partió ganando una remuneración mínima, ¿no es cierto? Que podría ser, no sé, un profesional médico hoy en día en la atención primaria
En el caso de Punta Arenas, por ejemplo, está sobre el 1.000.000 de pesos. Bueno, en Santiago evidentemente igual podría ser, pero después de 30 años de servicio, claro, puede tener en cierta forma esa remuneración. Y eso le va permitiendo en cierta forma cierto poder adquisitivo y en definitiva, si se compra un auto o no se compra un auto, aquí tenemos inclusive hasta generales que tienen Audis. ¿Ah? Es decir, los parlamentarios acá no andan en un auto de 5 millones de pesos. O las autoridades de gobierno tampoco andan en un auto de 5 millones de pesos o 6 millones de pesos. Claro, es como Es decir, tiene, minimizar el movimiento y tiene que efectivamente tirar ciertas cortinas de humo en realidad, ¿no es cierto?, para decir que es un dirigente y que en definitiva se gasta, no sé, pues, tanta plata, ¿no es cierto?, en comprarse un auto caro, pero si tiene el poder adquisitivo en realidad con los años que le ha dado, ¿no es cierto?, la experiencia, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Yo no lo veo. Creo que todos en cierta forma aspiramos en cierta forma año a año o con el tiempo ir adquiriendo algo mejor cuando uno va obteniendo de cierta forma muchos más años de experiencia, ¿no es cierto? Y va teniendo una mejor remuneración, va cambiando el auto. Yo creo que todos los hacemos. ujú. Y eso no es nada malo. Claro, ¿por qué crees tú que hay tanta tosudez por parte del gobierno que no quiere dar pie atrás en esto? Muchas veces tiene que ver esto con el carácter en realidad de las personas, en realidad. Y aquí efectivamente el ministro Valdés en realidad sí es una persona muy tosuda y hoy en día ha puesto en jaque evidentemente a la presidenta. Ha puesto en jaque al presidente en el sentido de decir, o se hace lo que yo digo, porque soy el que manejo la cartera ¿no es cierto?, de economía, de Hacienda, o las platas fiscales, o simplemente él tapa a un paso al costado. Y eso tiene un gran costo político para este gobierno. En cierta forma, yo no sé qué costo más podría tener, en cierta forma, de todo lo que ha hecho en realidad. Eh, no nos olvidemos que también el grado de aprobación de este gobierno bordea el 15% en realidad. ¿Ya? Mm. Entonces yo creo que, claro, efectivamente no tienen nada más que perder en realidad. Mm. Pero con tus palabras, o sea, y más encima el espaldarazo que le está entregando el presidente de la nueva mayoría, no le están haciendo un flaco favor a la presidenta. Efectivamente, a la presidenta y también al sector que está apoyando a la presidenta, que es la nueva mayoría. Es decir, hemos visto casos, es decir, hemos visto, ¿no es cierto?, cómo la ciudadanía ha ido cambiando también su forma de votar. Ya, es decir, ya no está pensando, ya no hay una credibilidad en el mundo político actual, en realidad. ¿Ya? Y va modificando sus conductas en realidad en votación y hoy en día en realidad están apareciendo nuevos personajes en el mundo político en realidad de que esas personas en definitiva van a terminar, ¿no es cierto?, teniendo la adhesión evidentemente, ¿no es cierto?, de la ciudadanía, si es que efectivamente, ¿no es cierto?, no enmiendan el rumbo las actuales coaliciones, como son el Chile Vamos y la nueva mayoría. De eso conversábamos fuera de micrófono, Alberto, porque, claro, la sociedad y la gente va cambiando y hay que saber interpretar hoy día el momento que estamos viviendo, porque la noticia en el mundo entero hoy día estuvo con la elección de Trump. Y uno pareciera ser que nunca se imaginó que Trump iba a ser presidente. Hasta un diario en Estados Unidos sacó de portada Buenos días, presidenta, decía, y con la foto de Hillary Clinton. Efectivamente, en realidad va sorprendiendo mucho, ¿no es cierto?, lo que está pasando no solamente en Estados Unidos, efectivamente, es decir, lo conversábamos también, evidentemente, ¿no es cierto?, este tema, ¿no es cierto?, de la forma en realidad que es este, este señor, ¿no es cierto?, Trump, que tiene un sentido xenófobo y que la gente igual de todos modos votó por él. Este sentido, ¿no es cierto?, también es cierto de discriminar evidentemente al latino, de discriminar en cierta forma a las mujeres y tuvo una mayoría en definitiva que le permite ser presidente. A nivel local, inclusive, uno lo puede ver en cierta forma. ¿Hace cuántos años que no teníamos, o no hemos tenido en cierta forma un alcalde, ¿no es cierto?, de un sector de derecha y hoy en día, ¿no es cierto?, se instala en el municipio un alcalde que evidentemente, ¿no es cierto?, del sector, ¿no es cierto?, de centro derecha o de derecha, en definitiva, ¿no es cierto?, que se produce una transformación
inmensa en realidad, ¿no es cierto? Dentro, creo que de cierta forma igual desde el mundo municipal, es decir, desde el mundo de la salud municipal, nosotros también estamos expectantes en realidad, ¿no es cierto?, cuál va a ser, ¿no es cierto?, su visión él dentro del municipio en el ámbito de la salud, pero también de cierta ¿Pero forma son tuvieron un cosas debate que... con los candidatos a alcalde desde la salud municipalizada? ¿Participó Radonich? Sí, tuvimos un debate, efectivamente, fueron invitados los 8 candidatos, Radonis no participó, se excusó diciendo que tenía otros compromisos ya con anterioridad y no participó. Claro. Claro, una de las primeras medidas, claro, va a tener que ser cómo va a inventar la gestión también en estos 4 años para el sector de salud, ¿no? Evidentemente, en realidad poco conocemos, ¿no es cierto?, de su proyecto en materia de salud. Así que esperamos, ¿no es cierto?, que antes que él, evidentemente, ¿no es cierto?, asuma como alcalde, poder reunirnos, juntarnos en realidad para ver en cierta forma cuál es su visión desde el municipio hacia en el ámbito de la salud. Alberto, agradecerte esta entrevista, que te vaya muy bien, pues a seguir luchando ahí desde el gremio de la confusión. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Queridos amigos, de esta forma finalizamos esta última conexión. Nos reencontramos mañana a la misma hora, a la misma frecuencia, en el mismo canal. Sigan la sintonía de Polar Comunicaciones. Un abrazo, que descansen.